Buenos días, junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Consiglio, economista jefe y estratega de TAM en Zurich Asset Management Chile. En este último podcast del año voy a comentarles acerca de las últimas decisiones de política de los principales bancos centrales a nivel global, y creo que vale la pena en estas alturas, cuando hemos tenido un año bastante desafiante, hacernos una pregunta: si es que realmente debemos o no desafiar las decisiones que están tomando los bancos centrales. Entonces, partamos un poco con lo que ha ocurrido en este mes. Ya en el podcast pasado conversamos de Chile. Déjenme irme ahora a mercados desarrollados. Hemos tenido últimamente a la Fed, al ECB, el Bank of England y recientemente el Banco Central de Japón, con políticas monetarias que nos sorprendió un poco, digamos. Primero, la Fed subió 50 puntos bases al rango 4.25, 4.5. Eso creo que está bastante en línea con lo que todo el mercado estaba esperando. Pero creo que hay algo que es importante en este tono hawkish que continúa entregando la Fed, que tiene que ver con que revisaron los DOT, es decir, las proyecciones que tiene la Fed para la tasa terminal de los próximos años, y particularmente del año 2023, la revisaron al alza, y la Fed hoy día está esperando una tasa terminal de 5,13%. Es decir, lo que está implícito en esto es que la Fed va a seguir subiendo la tasa, probablemente en las próximas reuniones, hasta llegar a esos niveles, si es que efectivamente se cumplen las condiciones para que pueda alcanzar esos niveles. Ahora, nos llama la atención esto porque hemos visto en general que los datos económicos en Estados Unidos han ido sorprendiendo a la baja. Tenemos, por ejemplo, datos de los PMI que están bajo 50, y que además no solamente están bajo 50, sino que vienen con una tendencia claramente hacia la baja. Recientemente, esta semana, tuvimos los datos de las ventas del retail, en donde en realidad unas caídas de 0,6%, 0,2% mes contra mes. O sea, esto está dando cuenta también que el consumo se está empezando ya a desacelerar en forma importante en Estados Unidos. Tenemos los datos de indicadores líderes que muestran una contracción. Tenemos una fuerte inversión de la curva de rendimiento, que tiende a ser un buen indicador respecto de los periodos recesivos. Entonces, con todo, estamos viendo que gran parte de los indicadores en Estados Unidos están señalizándonos una recesión que probablemente solo esperamos que vaya a comenzar el primer trimestre del próximo año. Pero ¿qué es lo que está quizás deteniendo un poco a la Fed? Uno, bueno, los niveles de inflación, que si bien han empezado a desacelerar, siguen estando en niveles altos, pero sobre todo creo que la preocupación de la Fed viene justamente por el lado del mercado laboral, que sigue estando bastante apretado, que sigue teniendo más puestos de trabajo que lo que se están demandando. Es decir, hoy día en Estados Unidos, cualquier persona que quiera encontrar un trabajo, en términos de números, hay una posición disponible en el mercado laboral. Entonces, esto creo que está generando algunas presiones. Entonces, por ahí quizás viene la preocupación de la Fed. Sin embargo, como les comentaba, las probabilidades o los indicadores económicos están dando cuenta de que la recesión está bastante próxima. Y sería muy difícil ver a un banco central subiendo tasas en periodos recesivos. Entonces, aquí creo que, en cuanto al desafío de los bancos centrales, creo que la Fed, por un lado, está medio obligada quizás a mantener un discurso hawkish por los niveles de inflación, sobre todo también quizás por el rezago, por el retardo que llegó a comenzar a subir las tasas, cuando en realidad probablemente las debe haber comenzado antes. Entonces, el riesgo de cometer un error en estos momentos creo que es muy alto, y la Fed no puede estar en ese sentido, ya que la credibilidad estaría puesta en juego. Entonces creo que la visión más hawkish es lo que probablemente tienen que hacer. Nuestra visión es que probablemente la Fed no va a llegar a esos niveles de tasa que están en los DOT. Y si que, incluso si es que llegase en los próximos meses, probablemente va a tener que bajar también en forma más rápida. Entonces, por ese lado, creemos que de mantenerse esto, y si es que efectivamente llega la tasa de interés a 5,13 hacia finales del próximo año, sin duda tendríamos que hacer una revisión de nuestro escenario. Nosotros, como les dije, estamos esperando efectivamente una recesión bastante moderada,
no estamos esperando un crecimiento año contra año negativo en Estados Unidos, sino que va a ser más bien cercano a cero y algo positivo el crecimiento de la. Pero sin duda, creemos que si es que la Fed efectivamente mantiene una tasa y llega a estos niveles de 5,13, no solamente va a llevar muy abajo a la inflación, sino que también va a llevar a una contracción económica en donde probablemente podríamos ver crecimientos negativos años contra año en Estados Unidos. Entonces, primer desafío, sí, creo que el mercado va a estar mirando muy de cerca y va a empezar a presionar un poquito quizás a los bancos centrales cuando empiezan a haber más datos o más concretos los temas recesivos. Segundo desafío, el ECB. Historia muy similar, pero con una situación económica bastante más compleja. Ahora, ¿cuál quizás viene un poco acá el problema del ECB? El ECB tiene un mandato único que tiene que ver con la inflación. Y aquí tenemos mayores presiones inflacionarias. De hecho, tenemos primero inflaciones más altas hoy día que lo que tenemos en Estados Unidos. Segundo, tenemos inflaciones core que probablemente van a desacelerar más lento que lo que haga Estados Unidos. Pero por otro lado, también nos parece que puede ser un error cuando la presidenta del ECB, Christine Lagarde, señala que el mercado está esperando una tasa final mucho más baja que la tasa que tendríamos que llegar para efectivamente lograr que la inflación vuelva a estar en control. Entonces, obviamente el mercado reaccionó a eso, las tasas subieron, los spreads en Europa se ampliaron, pero de nuevo, creo que aquí hay un desafío hacia el ECB en este caso. La economía europea, es cierto, ha tenido un final de año algo menos negativo, las presiones por el lado energético han sido menores, pero hay mucho riesgo. Entonces, los bancos centrales con esto en realidad lo que están haciendo, y si es que efectivamente se concretan estas mayores tasas y se mantienen por más tiempo, creo que va a ser una recesión algo más profunda en el 2023. A lo mejor, de nuevo, es un escenario, quizás va a ser necesario, pero al menos con lo que hemos visto ahora en algunos datos, nos parece que van a tener que ser algo más pragmáticos entrando el segundo trimestre o a finales del primer trimestre del próximo año. Y finalmente comentarles Japón. Japón viene ya varios años trayendo una política monetaria que no solamente tiene tasa de interés en niveles negativos, sino que también tienen algo que se llama el control de la curva de rendimiento. En fondo, básicamente lo que hace Japón es pone unas bandas a los niveles máximos en que pueden alcanzar las tasas de los bonos de 10 años. Y esa banda era de más o menos 25 puntos base alrededor del cero. O sea, máximo 25 puntos base a la tasa de 10 años. Si es que llegaba a ese nivel, el Banco Central tenía que comprar. Mínimo menos 25 al revés. ¿Ya? Ahora lo que anunciaron fue de incrementar esa banda en 25 puntos base adicionales, o sea, a un más o menos 50 puntos base. Esto nosotros no lo vemos como un cambio de política monetaria, no lo vemos como una decisión del Banco de Japón de que vaya a empezar a incrementar la tasa política en el corto plazo, tampoco lo vemos como una señal de que va a terminar esta política de control de la curva de rendimiento, sino que más bien lo vemos como una necesidad, dado los movimientos que se han dado en el mercado de renta fija a nivel global. Tasa más alta le estaba poniendo mucha presión también a las tasas japonesas, y eso al final de cuentas creemos que es lo que está detrás. ¿Cuál fue la reacción del mercado? Bueno, las tasas subieron y lo más interesante fue la fuerte apreciación que tuvo la moneda japonesa. De hecho, tuvo la apreciación más alta desde los últimos años después de que Japón, el yen había alcanzado incluso unos niveles mínimos hace algunos días atrás. Recordemos que había topado en octubre, en algunos momentos previo a la intervención del Ministerio de Hacienda de Japón, 150 yenes por dólar. Hoy día, casi 2 meses después, ya estamos en torno a los 130. O sea, efectivamente, el yen ha sufrido una fuerte apreciación. Lo que también, por otro lado, es positivo de la perspectiva inflacionaria. La inflación de Japón hace años que no es un problema. Es cierto, en estos momentos está bastante por encima. Pero esta menor presión cambiaria, que ya, de todas formas, el tipo de cambio se ha depreciado bastante en este año. Pero esta menor presión del tipo de cambio le reduce probablemente las expectativas inflacionarias para los próximos años. Por lo tanto, efectivamente seguimos esperando que la inflación en Japón termine convergiendo y el 2024 ya se encuentra en torno a 1%, por lo que no creemos que sea necesario, al menos por ahora, un cambio en la política monetaria. Y solo para terminar,
y volver un poco hacia Latinoamérica, hablar lo que ha ocurrido en México. México volvió a subir 50 puntos base la tasa política monetaria. México, recordemos también que es de los países que viene más rezagado en Latinoamérica en cuanto a los inicios del ciclo. Probablemente va a ser el último que termine el ciclo, y de hecho el comunicado, el Banco de México sostuvo que van a realizar un nuevo incremento de tasa en la próxima reunión de febrero, y luego de eso van a hacer una revisión del ciclo. Por lo tanto, queda un aumento de tasas más en México, puede ser entre 25 y 50 puntos base, y con eso terminaría. Ahora, ¿qué es lo que esperamos para adelante? Este crecimiento económico global, como pueden haber visto en nuestro Outlook 2023 y en los podcasts que hemos publicado de la visión global en las últimas semanas, estamos viendo un crecimiento bastante pobre el próximo año a nivel general. Por lo tanto, las expectativas son, independientes de estos tonos más hawkish de los bancos centrales, es que el inicio de un relajamiento monetario probablemente va a comenzar el próximo año, en donde ahí nuevamente Latinoamérica esperamos que probablemente va a llevar la delantera, y probablemente Chile sería uno de los primeros países en la región que empezaría a cortar tasa política monetaria. Nosotros estamos esperando un recorte. El primer recorte tiene en el segundo trimestre del próximo año, una vez que efectivamente ya la inflación haya comenzado a mostrar signos claros de desaceleración, y las expectativas inflacionarias sigan reduciéndose. Y tenemos para Brasil y para México en la segunda parte del año, probablemente el caso de México más hacia el último trimestre del año. En el caso de Brasil, por ahí a mediados del segundo semestre. Ahora, Brasil tiene un riesgo adicional que podría quizás retrasar un poco el inicio del ciclo de baja de tasa, que tiene que ver con la incertidumbre fiscal ante todo lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso respecto de la exención de las reglas fiscales que no permiten aumentar el gasto público más allá de la inflación del año anterior hacia los proyectos, estas transferencias de ayuda social. Bien, quería despedirme, agradecerles que nos hayan estado escuchando durante este 2022. Tenemos un 2023 a puertas con muchos desafíos, con muchas novedades, tanto en el ámbito local como internacional, con un mercado que probablemente va a seguir desafiado, con activos de riesgo que en la primera parte del año van a estar bajo presión, porque esta recesión al final del día va a afectar los resultados de las compañías, va a resultar las expectativas de utilidad, y por lo tanto va a tener impacto en los precios de los activos de mayor riesgo, y en donde aparece nuevamente la renta fija soberana a nivel global como un activo atractivo para protegerse en este escenario de mayor volatilidad e incertidumbre, que además también está haciendo, esta mayor volatilidad está un poco impulsada también por las decisiones de los bancos centrales en cuanto a estos ciclos de aumento de tasa que son cada vez más agresivos. Y ya una vez entrado a la segunda parte del año, como tenemos en nuestro Outlook, probablemente los activos de riesgo van a tomar algún tipo de preferencia ahí dentro del mercado emergente. Destacamos que Latinoamérica lo vemos con potenciales buenas perspectivas una vez que se comience el ciclo de aumento de tasa. Despedirme y bueno, muchas gracias y desearles a todos que tengan una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo 2023, y nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo y que estén muy bien.